Hola, ¿cómo andan? En este video tutorial número 2 vamos a ver en particular tanque de reserva y tanque cisterna o de bombeo. En cuanto a los contenidos que vamos a desarrollar en concreto, con respecto al tanque de reserva, vamos a ver para qué sirve, cuál es su función, cuáles son los tipos básicos y los materiales más utilizados. Además vamos a analizar dónde conviene ubicarlo, el tema de su capacidad o volumen de agua, la altura o carga mínima y máxima que exige el reglamento, la entrada de agua y la salida con los elementos más importantes que la componen, la válvula de limpieza, las bajadas, la ventilación tanto de como de las bajadas. Acá vamos a ver en particular el tema del ruptor de vacío. Y con respecto al tanque cisterna o de bombeo, vamos a ver qué implica, para qué se utiliza y cuáles son las características de la cañería de alimentación, de salida y de impulsión al tanque de reserva. ¿Comenzamos? Básicamente el tanque de reserva constituye una reserva de agua que se encuentra elevada y permite abastecer aquellos artefactos que están por encima de los 5 metros con respecto al nivel de la vereda. Si ustedes recuerdan, en este caso hablamos de alimentación indirecta de los artefactos. Pero ¿cómo le llega el agua a este tanque? El agua le va a llegar directamente desde la red siempre y cuando la presión mínima sea como máximo de 8 metros con respecto al nivel de la vereda. Cabe aclarar que como excepción, cuando la presión es mayor a 8 metros, el tanque puede llegar a ser alimentado de manera directa siempre y cuando a su entrada se encuentre como máximo a 4 metros con respecto al nivel piezométrico mínimo. Por el contrario, si no se cumplen estas distancias requeridas, la normativa exige la colocación de un tanque cisterna o de bombeo con un equipo de bombeo que impulse el agua hasta el tanque de reserva. En cuanto a los tipos de tanques, podemos distinguir entre los prefabricados y los que son in situ. En cuanto a los primeros, suelen utilizarse los de PVC. Antiguamente se usaban los de fibrocemento, pero ahora están prohibidos. Y en cuanto a los segundos, generalmente se construyen en obra cuando se trata de tanques de grandes dimensiones, por ejemplo en el caso de edificios en alturas, y suelen hacerse de hormigón armado o de mampostería reforzada. Tengan en cuenta que en el caso de que tenga más de 4.000 litros, es obligación que esté subdividido y cada una de estas partes tiene que poder funcionar de manera independiente, con lo cual deben contar con sus propias tapas de acceso y también tapas de inspección independientes en el caso de que este tabique llegue hasta arriba. Otra opción alternativa sería colocar tanques independientes de menor capacidad que se encuentren interconectados. En todos los casos, para evitar que se acumule suciedad y resulte más fácil limpiarlo, el fondo del tanque tiene que tener una pendiente mínima del 10% hacia la salida del agua. Y además el encuentro entre las paredes y el fondo tiene que estar resuelto en forma redondeada o con un chanfle a 45 grados de 20 centímetros. Con respecto a sus tapas, siempre tienen que tener una tapa de inspección en la parte superior, que tiene que tener como mínimo 25 por 25 centímetros. Además, en el caso de que tengan más de 1.000 litros, debe incluirse una tapa de acceso lateral, que tiene que estar sumergida, y se ubica su eje en el tercio inferior de la altura con una medida mínima de 50 por 50 centímetros. Como pueden ver, acá tienen algunas imágenes de tanques de diferentes materiales. Como hemos dicho, el más utilizado en la actualidad es el de PVC, el cual se ofrece en el mercado bicapa o tricapa. Y también en situaciones muy particulares pueden llegar a utilizarse tanques de hierro galvanizado de acero inoxidable. Con respecto a su ubicación, tanto como el cisterna por reglamento tienen que estar ubicados como mínimo a 60 centímetros con respecto al eje medianero para evitar que posibles pérdidas de agua afecten a los vecinos. Además, para que el sanitarista pueda trabajar de forma cómoda debajo del mismo, conviene que esté separado de la cubierta, ya sea plana o inclinada, como mínimo entre 50 y 60 centímetros. Por otro lado, es importante que y especialmente el cisterna puedan ser recorridos en forma completa a su alrededor,
con lo cual se recomienda dejar entre 50 y 60 centímetros de pasillo libre. Una cuestión muy importante a considerar es el apoyo de este tanque debido a que lleno constituye una carga puntual considerable. Este apoyo puede materializarse directamente sobre muros portantes, sobre una estructura metálica o sobre una estructura de hormigón armado. En cuanto a su capacidad o el volumen de agua que debe contener, esta está en relación con la cantidad de artefactos que debe alimentar de manera diaria. Ya vamos a ver en otro video tutorial cómo es el cálculo en particular. Con respecto a la altura a la cual debe ubicarse el tanque de reserva, ya hemos visto que en líneas generales a mayor altura mayor presión. Pero acá es muy importante tener en cuenta los conceptos de carga mínima y máxima. Vamos a ver de qué se trata. La carga mínima es la altura mínima a la que tiene que estar el tanque con respecto al orificio de salida más alto de la instalación, que suele ser la flor de la ducha. Esta altura se mide desde dicha flor hasta el fondo del tanque o, en el caso de que el tanque de reserva esté combinado con un tanque cisterna, hasta el flotante automático de este. Esta altura mínima es indispensable considerarla cuando, por ejemplo, existe un calefón para agua caliente. En este caso, esa altura debe ser como mínimo de 2 metros si existe una bajada exclusiva para el mismo, lo cual es lo más recomendable y debería tener un diámetro mínimo de 19 milímetros. Por el contrario, si esa bajada alimenta a varios calefones o a varios calefones y artefactos, esa altura mínima debe ser de 4 metros. Tengan en cuenta que si no existe calefón y la bajada alimenta varios artefactos, hay que considerar si estos se ubican en ambientes distintos, lo que implicaría la posibilidad de un uso simultáneo, o dentro de un mismo ambiente, lo que implicaría que no pueden usarse simultáneamente. En el primer caso, la altura mínima debería ser de 2 metros, mientras que en el segundo basta con que tenga solo 50 centímetros. Por otro lado, en el caso de que existan válvulas de limpieza de inodoro de 50 milímetros o más de diámetro, esta altura mínima tiene que ser de 2,50 para que estas válvulas funcionen correctamente. Ya vamos a ver en otro video tutorial referido a cloacales qué son estas válvulas. Con respecto a la carga máxima, esta es muy importante en el caso de edificios en altura y es la altura máxima a la cual puede ubicarse el tanque de reserva. Según el reglamento, esta es de 45 metros y cuando sea superior es indispensable colocar tanques de reserva intermedios para reducir dicha altura o válvulas reductoras de presión. Observen que acá tenemos unos gráficos que sintetizan lo que hemos explicado respecto a las cargas mínimas y máximas. Analicemos ahora cómo es la entrada de agua al tanque de reserva. Esta entrada de agua se produce a través de un caño de subida llamado montante que conviene que tenga en la parte superior una llave de paso para cortar el ingreso de agua en el caso de que sea necesario arreglar esta cañería, arreglar el flotante o incluso arreglar el tanque propiamente dicho. Tengan en cuenta que cuando hacemos el planteo de la instalación conviene que este caño se ubique después de la llave de paso general de manera de alimentarlo en forma exclusiva, evitando abastecer a otros artefactos que podrían implicar una disminución de la presión del agua. Si bien esto es recomendable en el caso del tanque de reserva, es obligatorio cuando exista un tanque cisterna. Y por normativa el caño que lo alimenta tiene que ser exclusivo, admitiéndose solo una canilla de servicio antes. Por otro lado, observen que este caño entra siempre por la parte superior del tanque, por arriba del pelo del agua y tiene que estar separado como mínimo 10 centímetros de esta. En este sentido, fíjense que puede entrar por una de sus paredes o por la tapa. Con respecto al diámetro de esta cañería, por reglamento, como mínimo tiene que ser el mismo que el diámetro de la conexión de agua, aunque muchas veces se lo aumenta en un rango más para disminuir las pérdidas de carga. Como pueden ver, esta cañería termina en un flotante, que es un dispositivo que permite regular o cortar la entrada de agua al tanque. Acá tenemos que distinguir dos tipos de flotantes.
Por un lado tenemos el flotante mecánico, llamado también válvula a flotante, que se coloca siempre en la entrada de agua al tanque, ya sea tanque de reserva o tanque cisterna, en el caso de que estos reciban el agua directamente de la red. Por otro lado, el flotante automático o eléctrico se coloca en el caso de que haya un sistema de bombeo y básicamente lo que hace es comandar el trabajo de la bomba activando, cortando la entrada de agua al tanque desde la cisterna impulsada por esta. Este tipo de flotante debe ubicarse tanto en el tanque de reserva como en el de bombeo. Con respecto a la salida del tanque, acá tenemos que analizar 3 situaciones diferentes. Una de ellas es la salida simple. Esta se da en el caso de un solo tanque no dividido y con una única bajada. Por el contrario, el colector se utiliza en el caso de que haya más de una bajada y consiste en un tramo de cañería horizontal que se emplea en el caso de un solo tanque no dividido. Observen que este colector tiene que tener su propia llave de paso independientemente de las llaves de paso de cada una de las bajadas. En cuanto a su diámetro, se calcula en función de la cantidad de bajadas, ya lo vamos a ver. Por último, el puente colector o puente de empalme también se utiliza en el caso de más de una bajada, pero a diferencia del anterior se emplea cuando tenemos 2 o más tanques independientes o un tanque subdividido. Fíjense que en este caso el puente colector posee 2 llaves de paso en correspondencia con cada parte o tanque independiente y su diámetro también se calcula en función al número de bajadas. Con respecto a la válvula de limpieza, observen que esta está presente en todas las situaciones y sirve básicamente para poder desagotar el tanque para limpiar. Si bien el reglamento de obras sanitarias establece que debe ser de tipo esclusa, generalmente se utilizan las de tipo esférica, ya que trabajan mejor cuando no se les da un uso muy frecuente. Con respecto a su diámetro, este varía en función de la capacidad del tanque de reserva y se obtiene de tabla. En cuanto a las bajadas, como ya vimos, si hay una única bajada hablamos de una salida simple. En cambio, si hay varias de ellas, puede darse el caso de un colector o de un puente colector. Es fundamental que cada una de ellas tenga en su comienzo una llave de paso propia, y esto para poder cortar en forma independiente la descarga de agua sin afectar a las otras. Cabe aclarar que estas llaves, al igual que en el caso de las válvulas de limpieza, suelen ser de tipo esférico. Por otro lado, con respecto a los diámetros de las bajadas, estos se calculan en función de los artefactos a abastecer. Ya lo vamos a ver. Con respecto a la ventilación del tanque, si bien el tanque tiene que ser hermético, es necesario que tenga un caño de ventilación para permitir el ingreso de aire cuando el nivel de agua desciende y la salida del mismo cuando el nivel de agua asciende. De acuerdo a la normativa, su largo mínimo debe ser de 30 centímetros y su diámetro mínimo de 25 milímetros. Observen que su extremo termina en forma de una U invertida que debe tener como cierre una malla metálica fina para impedir el ingreso de los insectos. En cuanto a las bajadas, es fundamental ventilarlas en el caso que abastezcan artefactos que son peligrosos. Este tipo de artefactos son, por ejemplo, un bidet o un lavatorio, donde su entrada de agua puede llegar a quedar sumergida en agua servida o sucia, y en el caso de que se cierre la llave de paso y se utilice algún artefacto no peligroso por debajo del peligroso, se puede llegar a producir un vacío en la cañería que va a succionar esta agua servida y la va a hacer salir por este artefacto no peligroso. Por ello, para evitar este efecto de vacío o succión, es que se coloca este caño de ventilación llamado ruptor de vacío, el cual debe arrancar por debajo de la llave de paso de la bajada y terminar por arriba de la tapa del tanque. Como pueden ver, al igual que la ventilación del tanque, tiene que rematar en forma de una U invertida y terminar con una malla metálica fina, en lo posible inoxidable, para evitar que se oxide. Por último, vamos a analizar el tanque cisterna o de bombeo.
Como ya hemos visto, es obligatorio colocarlo para que abastezca el tanque de reserva en el caso de que se superen estas alturas máximas. Al igual que el tanque de reserva, este debe tener una válvula de limpieza para poder desagotarlo y limpiarlo, y a diferencia de este posee dos flotantes. Uno mecánico, que es el que regula la entrada de agua a este tanque, y otro automático, que es el que controla el trabajo que hacen las bombas elevadoras. Con respecto a su cañería de alimentación, a diferencia del tanque de reserva, esta tiene que ser exclusiva, admitiéndose únicamente una canilla de servicio antes de la entrada a este tanque. Es fundamental que esta cañería tenga una llave de paso para poder cortar el ingreso de agua en el caso de que sea necesario reparar o cambiar el flotante. Y en cuanto a su diámetro, como mínimo tiene que ser el mismo que el de la conexión de agua o se admite un rango mayor. Con respecto a la cañería de salida, como pueden ver, esta es la que abastece a las bombas, y en el caso de que sean dos o más, esta cañería debe ramificarse. En cuanto a su diámetro, generalmente es un rango mayor que el orificio de entrada a las bombas, de manera tal de evitar pérdidas de carga y de esta forma que sean necesarias bombas de menor potencia. Es indispensable que antes de que la cañería ingrese a cada bomba se coloque una llave de paso a fin de poder repararlas de manera independiente. En cuanto a la cañería de impulsión al tanque de reserva, llamada montante, observen que esta está formada por tramos rectos e inclinados y su diámetro suele ser el mismo que el de la cañería de salida. En esta cañería es importante que reconozcamos algunos accesorios muy importantes. En primer lugar, hay una junta elástica que lo que hace es impedir que las vibraciones de las bombas se transmitan a la cañería de impulsión. Luego tenemos unas válvulas de retención que tienen la función de impedir que el agua retorne a las bombas en el caso de que éstas no estén funcionando y pueden llegar a quemarlas e incluso el agua reingrese al tanque cisterna. Por encima, como pueden ver, cada tramo vertical tiene una llave de paso para poder sacar las bombas de manera independiente sin interrumpir la impulsión de agua. Por último, cuando la cañería ya se unifica, conviene colocar una canilla de servicio o válvula para purgar la instalación o vaciar esta cañería en el caso de que sea necesario repararla. Con respecto a las bombas, por normativa conviene colocar dos como mínimo. Es importante que éstas trabajen de manera alternada para que se desgasten en forma pareja, y esta alternancia puede provocarse en forma manual o en forma automática. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda o inquietud me la dejan en la caja de comentarios o la cuelgan en el aula virtual de instalaciones, y nos vemos pronto en el próximo video tutorial donde vamos a ver cómo representar correctamente una instalación de agua y cómo hacer el cálculo correspondiente. Chau, chau.